Carmen Rosa de León Escribano ha sido designada presidenta del Consejo Administrativo del Banrural. Ella se encuentra hoy con nosotros para conversar sobre el reto que supone hacerse cargo de la segunda entidad bancaria más grande del país, una entidad que todos lo sabemos ha pasado prácticamente por un torbellino de cuestionamientos y de críticas a partir del caso cooptación del Estado. Su ex gerente general se encuentra señalado por este cargo, más bien su ex presidente ejecutivo del grupo financiero. Ejecutivo del grupo financiero. Carmen Rosa, gracias por acompañarnos. Bienvenida a las 8:45. Mucho de qué hablar respecto a este reto, pero yo quisiera arrancar con una cuestión fundamental. Muchas personas se preguntan cómo una mujer que desde la sociedad civil ha estado hablando de la necesidad de desarmar a esta sociedad guatemalteca, de pronto se convierte en la presidenta de un consejo administrativo del banco. Hay una historia detrás que es necesario explicar. Sí, por supuesto. Mi institución, el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, IEPADES, desde el principio apostó por el romper la intermediación financiera que existía en aquel momento, estamos hablando de 25 años atrás, y que sobre todo tenía estrangulado al pequeño campesino. Entonces, realmente el primer proyecto que tuvo IEPADES fue el de la creación de cajas de ahorro en el área de Lixcán, con la Iglesia Católica Italiana, y en el área de Huehuetenango. Entonces, así empieza realmente el involucramiento de IEPADES y el mío personal en esta aventura, sobre todo en beneficio del pequeño campesino. Debo decir que mi historia también iba hacia ahí. Yo hice una maestría en Sociología del Desarrollo y mi tesis era la economía campesina. O sea, esa es la etapa antes de llegar a la Asamblea de la Sociedad Civil y los acuerdos de paz que cambiaron mi historia, digamos, pública, porque empecé como delegada de los centros de investigación, me tocó preparar precisamente el acuerdo de fortalecimiento al poder civil de la Asamblea, y ahí fue donde empezamos a decantar un área de IEPADES para el tema de seguridad ciudadana, que quizás es lo que más se ve. Sin embargo, a día de hoy, IEPADES sigue trabajando intensamente en el acceso a la inclusión de las mujeres, sobre todo al ahorro y al préstamo comunitario. Tenemos en este momento un proyecto de 10,000 mujeres que están ahorrando en el interior del país, o sea que no es nuevo. Y así se vincularon al Banrural. Claro, con las cajas de ahorro nosotros empezamos a buscar una banca de segundo piso. Y en ese esfuerzo y búsqueda encontramos al grupo de cooperativistas que estaban en el ejercicio de buscar también cómo lograr ese espacio, y entonces fue naturalmente que entramos a esa creación que a mí me parece un proyecto maravilloso, ¿verdad? Y que es ejemplo a nivel mundial de cómo una banca que proviene del Estado, una banca quebrada, puede convertirse realmente en el segundo banco del país, pero tal vez no es tanto el ser el segundo, sino que es el banco que tiene como más de 15,000 accionistas, y que es dueño la comunidad, las comunidades y las redes sociales, sobre todo en el interior del país, son los dueños del banco. Es decir, es un banco que es un banco de todos y es un banco para todos, y creo que ese es el experimento más novedoso, interesante, y que nos anima a los que estamos alrededor de Banrural. En tan pocos minutos se ha hecho un resumen de 25 años, y nos decía en pocas palabras, hace 25 años se hacía hincapié en que ese crédito debía encaminarse hacia el área de Lixcán y de Huehuetenango. ¿Cuál es el reto hoy al asumir esta dirección administrativa de Banrural? ¿Cuál es la meta que se plantea? ¿Ya superó esto y llevó el banco a esas regiones que no habían sido penetradas? Incluso fue bien interesante porque el banco empezó a ser un gran competidor de las organizaciones en este caso, porque al principio llevábamos el crédito, pero claro, el banco lo dio más barato. El banco llegó yo creo que el desafío es precisamente fortalecer esa visión de inclusión. El banco crea los cajeros en idioma local. El banco crea los cajeros con huella dactilar precisamente para superar
digamos, debilidades que pudieran tener a nivel de comunidades, pero sobre todo creo que es bien importante que el banco tiene un programa de inclusión de las mujeres y sobre todo mujeres indígenas. Entonces, creo que el gran reto es seguir haciendo mejor lo que estamos haciendo. Creo que el gran reto es hacia afuera y hacia adentro. Ese es el reto de fondo, llevar la banca y el acceso al crédito a muchísimas personas que en este país no han tenido acceso a él. Pero en el corto plazo, sin duda, un reto también es superar los cuestionamientos hacia esa banca que en medio de ese modelo tan beneficioso para el país, pues también terminó vinculada con el proceso de lavado de fondos de los exgobernantes. ¿Cómo se supera eso? Bueno, yo creo que tal vez habría que clarificar que son personas vinculadas al banco las que están en el proceso actualmente, pero no institucionalmente, es decir, ninguna entidad del sistema financiero fue vinculado como entidad. Fueron vinculadas personas dentro de esas entidades. Entonces creo que efectivamente es el reto de, pues, digamos, aprender de los fallos que se tienen. De hecho, pues el banco está haciendo, digamos, esfuerzos no solo para mejorar algunas posibles deficiencias que podían haberse dado de falta de supervisión o de controles, pero por otro lado también se están buscando asesorías internacionales que nos permitan ir más allá de lo que ya se está haciendo. Tenemos que tener en cuenta que el Banrural tiene aproximadamente 6 millones de clientes. Cada día hay transacciones por 1 millón, ¿verdad? Hay 1 millón de transacciones, son como 20 millones al mes. Entonces hay que mejorar controles sobre esas transacciones cada vez es un gran desafío, pero y creo que también es el desafío hacia adentro, ¿verdad? Hacia adentro de mejorar también las condiciones no solo de los colaboradores, sino también de mejorar los procedimientos y que de hecho se han tenido durante todo este tiempo. Carmen Rosa, tenemos que ir a una pausa comercial, pero al volver vamos a recibir preguntas de nuestros televidentes. Ya venimos. Estamos de vuelta en a las 8:45. Rocío Lazo nos cuenta ahora qué dicen nuestros televidentes sobre este tema. Juan Luis, recuerda participar con el hashtag a las 8:45 para que todos sus comentarios salgan al aire. Comenzamos con la lectura de las opiniones de nuestros televidentes. Abogado Chapín nos dice, la nueva presidenta pertenece a Sodefir. Abogado Chapín también nos dice, ¿por qué Peña trataba al banco como propio? La financiera rural tiene un dinero que le pertenece a los estafados por Bancafé, nos dice Manuel Alejandro. Volvemos con ustedes, Juan Luis y Claudia. Carmen Rosa, en términos concretos, las preguntas giran en torno a esa crisis que se ha pasado con el caso cooptación del Estado. Lo que nos decías antes de ir a la pausa comercial es que, en general, la institución busca construir nuevos sistemas de supervisión internos y contratar asesorías para mejorar lo que están haciendo. Yo me pregunto, ¿van a mantener ustedes los planes de incursión en el mercado hondureño, salvadoreño y nicaragüense? ¿O van a variar esos planes? No, yo creo que todavía están los planes y de hecho pues el banco en Honduras, la banca está creciendo y está, digamos, cada vez subiendo más en el rating de banca. Entonces eso se va a mantener. Yo creo que no es, o sea, son planes, son estrategias elaboradas por el Consejo de Administración en conjunto con la administración del banco y en ese sentido pues esto va a continuar. Yo creo que hay un tema que a mí me preocuparía más y es que tenemos, no solo es el caso de Banrural, no solo es el caso de otros bancos. Creo que estamos en una situación de riesgo país y riesgo región que también nos impone como nuevas tareas. Solo por el hecho de estar en Guatemala, El Salvador y Honduras, por la presencia del narcotráfico, la presencia, digamos, de todas estas debilidades institucionales a las que estamos asistiendo y que se ven reflejadas en el proceso de cooptación del Estado. Y para mí es como ver explícito en este caso todas las redes que se están generando y que se han generado históricamente alrededor del manejo de los recursos del Estado. Esto se está repitiendo en Honduras, como vimos que se cerró un banco por parte de los mismos bancos de la banca y de la autoridad bancaria. De la autoridad bancaria en Estados Unidos. Y lo que hace es que cada vez más es más riesgoso invertir
y tener presencia de la banca internacional en estos países. Es decir, representa mucho más riesgo para esos bancos, grandes bancos internacionales, las multas que pueden pagar por una sospecha de lavado de dinero que la inversión o la presencia en esta región. Entonces creo que es un momento en el cual tenemos como que cambiar el chip, ¿verdad? Tenemos que ver cómo nos unimos a nivel de los sistemas bancarios, incluso a nivel regional, para presentar transparencia, para presentar tranquilidad a los posibles inversores y sobre todo saber que estamos en una situación en la cual hay riesgo permanente, ¿verdad? Hay riesgo y sobre todo porque hasta la fecha, y como vemos en el caso La Línea, estas redes tienen que ser, es decir, están identificadas, es un caso, pero tenemos que cambiar el sistema, tenemos que cambiar la forma de hacer negocios que hemos tenido hasta ahora. Y ahí es donde el Banrural creo que tiene un puesto importante porque representa para mí el nuevo modelo de desarrollo del país. La pregunta quizás es, y no a nivel específico, pero sí a nivel global, ¿cuánto ha cambiado y qué ha cambiado en el sistema bancario guatemalteco o regional a raíz de las revelaciones que hemos tenido a partir de abril 2015? Pues yo diría que vamos retrasados, ¿verdad? Yo creo que creo que no solo es el sistema bancario, creo que todavía estamos todos viendo lo que está sucediendo, más sin embargo no estamos reaccionando en una forma adecuada, anticipada y cambiando la forma, ¿verdad? ¿Qué nos hace falta? Yo creo que hace falta más solidaridad, hace falta una visión más de sector, ¿verdad? No solo de competencia entre instituciones, sino de sector. ¿Al sector bancario qué le hace falta, por ejemplo? Yo creo que es tener digamos, una visión mucho más, yo diría agresiva, pero en el sentido de ir a demostrar que somos un país donde se puede hacer negocios en forma transparente, donde lo que está pasando revela deficiencias del sistema o debilidades del sistema, pero que entonces hay que apostar al fortalecimiento institucional. Carmen Rosa, a mí me interesó que dijeras que Banrural representa el nuevo modelo de desarrollo del país. ¿Explicar eso? Sí, bueno, yo creo que la misma naturaleza del banco es diferente. Ahí estamos sentados sectores, es decir, igual que todos nos unimos para hacer esta transformación. Entonces, por un lado están las cooperativas, están las ONGs, están las mujeres rurales, está la pequeña y mediana empresa y están las entidades de gobierno como puede ser el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía y Ministerio de Finanzas, y está el grupo, la serie de pueblos mayas, es decir, estamos realmente los actores del desarrollo sentados alrededor del banco. Y por eso tal vez el banco tiene esa naturaleza no solo diferente, sino ese enfoque diferente y además yo diría que pertenecemos a familias, pero pertenecemos a las 15,000 familias de los accionistas. Entonces, esa misma solidez que tiene el banco por la cantidad de accionistas que tiene es lo que permite tener esa visión diferente. Es una visión donde está enfocado hacia el pequeño, está enfocado a los sectores más pobres y precisamente en esa unión de muchos que se consiguen recursos entre muchos, creo que es el nuevo modelo de desarrollo, el nuevo modelo que va atendiendo a los sectores productivos, a líneas de desarrollo que no son las líneas de desarrollo tradicional de la banca y al impulso del pequeño y el mediano, que es el que realmente vuelve a reinvertir en el país. El sector cooperativo en este momento es el sector que tiene más empleos generados a nivel del país. La pequeña y mediana empresa es la que genera más, también junto con el sector cooperativo, la mayor cantidad de trabajo en Guatemala y además no se lleva sus fondos, los vuelve a reinvertir y sus utilidades las vuelve a reinvertir en el país. Entonces eso es lo que tenemos sobre todo que fortalecer y esa visión hacia adentro de Guatemala y sobre todo de aquellos que son los que tienen menos posibilidades solos, pero que juntos vamos a poder lograr avanzar. Carmen Rosa de León Escribano, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a ir cuando faltan apenas unos segundos para las 10 p.m. a darle el paso ya a Marjorie Ponan, quien a partir de este momento se hace cargo del debate en Canal Antigua. Buenas noches, Marjorie. Cantar un área de IEPADES para el tema de seguridad ciudadana, que quizás es lo que más se ve.
Sin embargo, a día de hoy, EPAES sigue trabajando intensamente en el acceso a la inclusión de las mujeres, sobre todo al ahorro y al préstamo comunitario. Tenemos en este momento un proyecto de 10.000 mujeres que están ahorrando en el interior del país, o sea que no es nuevo. O sea, Y así se vincularon entonces, al Banrural. claro, con las cajas de ahorro nosotros empezamos a buscar una banca de segundo piso, sobre todo en beneficio del pequeño campesino. Debo decir que mi historia también iba hacia ahí. Yo me hice una maestría en Sociología del Desarrollo y mi tesis era la economía campesina. O sea, esa es la etapa antes de llegar a la Asamblea de la Sociedad Civil y los acuerdos de paz que cambiaron mi historia, digamos, pública, porque empecé como delegada de los centros de investigación, me tocó preparar precisamente el acuerdo de fortalecimiento al poder civil de la Asamblea, y ahí fue donde empezamos a romper la intermediación financiera que existía en aquel momento. Estamos hablando de 25 años atrás, y que sobre todo tenía estrangulado al pequeño campesino. Entonces, realmente el primer proyecto que tuvo IEPAES fue el de la creación de cajas de ahorro en el área de Lixcán, con la Iglesia Católica Italiana, y en el área de Huehuetenango. Entonces, así empieza realmente el involucramiento de IEPAES y el mío personal en esta aventura sobre el grupo financiero. Carmen Rosa, gracias por acompañarnos. Bienvenida a las 8:45. Mucho de qué hablar respecto a este reto, pero yo quisiera arrancar con una cuestión fundamental. Muchas personas se preguntan cómo una mujer que desde la sociedad civil ha estado hablando de la necesidad de desarmar a esta sociedad guatemalteca, de pronto se convierte en la presidenta de un consejo administrativo del banco. Hay una historia detrás que es necesario explicar. Sí, por supuesto. Mi institución, el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, IEPAES, desde el principio apostó por el... Carmen Rosa de León Escribano ha sido designada presidenta del Consejo Administrativo del Banrural. Ella se encuentra hoy con nosotros para conversar sobre pues, el reto que supone hacerse cargo de la segunda entidad bancaria más grande del país, una entidad que todos lo sabemos ha pasado prácticamente por un torbellino de cuestionamientos y de críticas a partir del caso cooptación del Estado. Su ex gerente general se encuentra señalado por ese cargo, más bien su ex presidente ejecutivo del grupo financiero. Ejecutivo